Pablo Escobar, el narcotraficante más peligroso de la historia de Colombia y tal vez del mundo entero, quien marcó de forma indeleble la vida de miles de seres humanos, pues debido a su maldad cometió toda clase de crímenes. Muchos saben su historia y pocos conocen sus verdaderos alcances, puesto que para unos se convirtió en su salvador y para otros en su verdugo. Es por tal razón que quisimos saber qué pasó en aquel lugar que prácticamente convirtió en su hogar. La huella del capo sigue viva en las ruinas del penal de la catedral. Por allí entraban los camiones de doble fondo con los visitantes autorizados por Pablo Escobar. En la catedral estuvieron socios, narcotraficantes, subalternos, familiares, prostitutas para su diversión, sus sicarios de confianza y hasta sus propias víctimas, que en dicho lugar encontraron la muerte. Todo empezó el 19 de junio de 1991, cuando la catedral recibió a El Patrón. Se cuenta que en la cancha del penal se realizaban los juicios que condujeron a decenas de asesinatos, como el de sus socios Kiko Moncada y el Negro Galeano, que ocurrió en las vísperas de la huida de Escobar y que significó el comienzo del fin del capo. Alrededor de la catedral y de la vida de Pablo Escobar, allí se tejen todo tipo de leyendas que repiten los nuevos ocupantes, un grupo de sacerdotes de la comunidad benedictina Fraternidad Monástica Santa Gertrudis, a la cual el municipio de Envigado le cedió el terreno en comodato. El sitio en el que fue asesinado uno de sus enemigos, cuya cabeza usaron sus lugartenientes presos como balón de fútbol, se transformó ahora en oratorio de la casa para el adulto mayor. El lugar llamado El Banco, en el que el narcotraficante manejaba millonarias sumas de dinero en efectivo, ahora es la ermita y oratorio privado de un monje. Los monjes que ahora habitan el lugar cuentan que se escuchan gritos desesperados y voces nocturnas llenas de dolor. En aquel lugar que le dio gran vida a El Patrón, se dio el hallazgo del cadáver de un hombre cuyo cuerpo incinerado y totalmente descuartizado había sido sepultado en la cancha de microfútbol en la prisión de la catedral. Después de varias investigaciones, se descubrió que fue uno de los narcos que Pablo ordenó asesinar. Por todo esto y mucho más, es que hoy en día dicho lugar fue tal vez una vergüenza para el Estado, de las mismas dimensiones de las fiestas, las torturas, los asesinatos y hasta el secuestro del viceministro de Justicia y el jefe de prisiones, que El Patrón y sus hombres mantuvieron retenidos hasta que escaparon de la cárcel donde se habían amotinado. Motivos suficientes para que hoy, en el momento menos imaginado, se escuchen los gritos y lamentos de espíritus que por la crueldad de su verdugo han quedado deambulando por los rincones de aquella lujosa y cómoda cárcel. Se sabe de la forma como este despiadado hombre hacía justicia a sus anchas. Muchas personas fueron llevadas allí, y muchas no regresaban si así el capo lo disponía. El que mata a otro sin autoridad o causa justa, se condena a sí mismo a muerte. La frase, que parece más bien una amenaza, una especie de escarmiento, está escrita en una placa plateada puesta en una de las paredes de este escalofriante lugar. Fueron muchas las víctimas de Pablo Escobar, de las que aún se desconoce cómo hallaron su muerte. Aún existe mucho por descubrir, pero son estos los fantasmas que tiene a cargo, y son estos los que rondan, gritan y lloran tal vez de rabia al saber que cayeron de forma cruel en manos de un ser tan despiadado. Cabe decir que sus víctimas fueron asesinadas sin mayor compasión. Hoy en día es curioso ver aquel lugar habitado por monjes, y que cada rincón de la cárcel esté adornada por imágenes o insignias religiosas, cuando el antiguo escenario fue la diversión, el derroche y la muerte. Fantasmas habitan el lugar, y es posible, dicen, que hasta el mismo espíritu de Pablo Escobar a veces aparece allí. En los siguientes relatos de algunas de las personas que han ingresado al lugar, como por los mismos monjes, nos queda claro que en la catedral asustan y siguen asustando. Probablemente esos fantasmas sean producto de un pasaje de la historia que no podremos olvidar. El siguiente es un testimonio de alguien que ha trabajado en este lugar. Yo tenía un celular en el que le tomé una foto por donde quedaba el jacuzzi y el sauna. Cuando yo tomé la foto no vi nada, pero luego viendo en el celular vi unas siluetas transparentosas de unos pelados. El señor que siempre cuidó aquí estaba macheteando, porque aquí no trabaja el que quería sino el que podía, porque se sentían muchas cosas. Y ese señor se le metió algo y salió como un loco con una gana de tirarse por cualquier barranco y andando todo raro. Tocó cogerlo y amarrarlo, pero de todas maneras tocó llevarlo a otra parte para hacerle el exorcismo. Él dice que él estaba trabajando y sintió que le golpeó algo en el pecho, y de ahí no se acuerda de nada. Estuvo enfermo como 4 semanas.
Se sentían ruidos, usted veía sombras, por cualquier momento usted sentía que lo tocaban, le hablaban al oído o lo llamaban. Luego a esto le hicieron unos rezos y un retiro espiritual y la cosa mejoró como mucho. Pero todavía se escuchan cosas y se ven sombras, más que todo en el búnker y por la pieza de Pablo. La leyenda se fortalece por otros extraños datos reales. Pablo Escobar figura en el Registro Único Nacional de Tránsito con multas activas. Su licencia también está activa, y en la policía está vigente una orden de captura. Lo curioso es que fue expedida el 15 de septiembre de 1998, 5 años después de su muerte. Debe ser que su fantasma sigue haciendo fechorías. Ese es otro de los mitos. Habitantes del barrio Medellín sin tugurios, ese que Escobar construyó para las personas que vivían en el basurero de Moravia, aseguran que por esas calles se pasea el Pablo, el fantasma de Pablo. Lo único que podemos concluir de todos estos aterradores hechos es que la crueldad de Pablo Escobar trajo consigo muchos hechos descabellados y dolorosos para todos aquellos que tuvieron la mala suerte de conocerlo y caer en sus garras. Quiera Dios que todas esas almas en pena que rondan la cárcel de la catedral logren encontrar descanso, porque de lo contrario, los monjes seguirán conviviendo con estos espectros por culpa del patrón.